Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV, hoy con un tema tan importante, interesante, delicado. El primer contacto con todo es tan importante, tan fundamental. El primer amor, el primer beso, el primer auto, el primer empleo. ¿Qué tan importante o cuán importante es realmente ese joven que quiere insertarse al mundo laboral? ¿De qué manera lo hace hoy en día? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Cómo va amigándose con el empleo? ¿Es formal? ¿Es informal? ¿Hay más posibilidades de que caiga en lo informal por falta de oportunidades? ¿Qué está pasando y qué se puede hacer? Y, por supuesto, que alguien que inmediatamente se nos viene a la cabeza para invitarle a charlar de esto es don Enrique López Arce, a quien damos la bienvenida. Gracias, doctor, por venir. No, a vos, Juan, un verdadero gusto poder estar acá contigo hablando de esto que nos interesa a todos. Lo decías bien, Juan. Ese joven que va a salir del colegio, que de repente encara el mundo laboral, lo encara con tanta esperanza. Es como el primer amor, uno es tan como idealista, ¿verdad? Es tan idealista, Ajá. no tuvo todavía ese contacto con las realidades duras de lo que es el mercado laboral. Entonces uno cree, por lo menos el pensamiento del joven es, bueno, aquí a 2 años yo ya voy a ser gerente, Claro, voy a ganar la plata, voy a comprarme mi vehículo, Exacto. voy a ayudar a mamá, a papá, porque la gente se esfuerza por ayudar a la familia. Y está bien eso, pero esos números que vos mencionabas y esa situación, digo bien, que vos mencionabas, de esa esperanza, se ve frustrada por una realidad. Y esa realidad tiene que ver con un mercado laboral, digamos, que normalmente no es controlado debidamente y donde hay muchas injusticias. Sí. ¿Cómo le estamos recibiendo a ese joven que quiere debutar laboralmente en general? Nuestra sociedad, ¿cómo le está recibiendo? En la práctica, digo. Y en la práctica lo que hay que entender es que le metemos al joven 14 años dentro de una educación formal, ¿verdad? 14 años ese joven, desde el jardín de infantes hasta el tercero de la media, está en un ambiente de educación, ¿verdad? Nosotros le decimos importante el bachillerato, pero sin embargo ese joven cuando va a las entrevistas de trabajo, te dice, don Enrique, muy poco me ayudaron, no me formaron para conseguir empleo. Entonces, salvo raras excepciones, tal vez, los bachilleratos técnicos, la mayoría de nuestros jóvenes son de ciencias básicas. Lo básico de todo, un poquitito de todo es mucho de nada. Entonces, ese joven, en primer lugar, sale, digamos, no preparado. Y el mercado laboral, y estos son cifras oficiales del INE, del Instituto Nacional de Estadística, se puede entrar en su página web y duele, ¿verdad? Hay un informe de informalidad hasta el 2022 donde te muestra que los jóvenes 18, 19 años, que es el rango de edad que más cuesta conseguir empleo, de cada 10 jóvenes, 9 lo consiguen en la informalidad. La informalidad, cuando decimos ¿a qué nos referimos? Y al no pago del salario mínimo, No pago el salario al no pago del IPS, no tienen IPS, no se cumplen las leyes laborales, a veces se le obliga a trabajar de más. Y digamos, nosotros que estamos en las ferias de empleo, te digo, esta semana teníamos un laboratorio, ¿verdad? A quien agradecemos la confianza. Nos decían, vamos a contratar 30 personas, no deben tener experiencia. Y hacíamos una convocatoria en un conocido shopping. Y duele decirte esto, Juan, pero para 30 vacancias no vinieron 1000 personas. Claro. Entonces ¿Cómo ahí le es decís donde a esa cantidad de gente? Bueno, hasta 30 y paramos. ese es el tema. No, se le entrevista a todo y la empresa, el laboratorio, es el que tiene la difícil decisión de elegir entre 1000 personas a quienes van a ser los 30 que seleccionan, ¿verdad? ¿Y cómo le encara usted a ese joven que dice, bueno, mira, esta vez no pudiste entrar, pero te vamos a convocar de vuelta? Que da la vuelta y va con la cabeza agacha. ¿Qué le espera a ese Y joven? nosotros le preparamos, ¿verdad? Le explicamos que el primer empleo es lo que más cuesta, de que igual que todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo, perseverancia. Le decimos que así también es el empleo. Le decimos de que no hay nada malo con él, ¿verdad? Porque si el joven sale y a veces ve en las redes de repente que todo es color de rosa, la gente ya consigue rápido su empleo, le decimos, en el mundo real no es tanto así. Si vos hablas con papá, con mamá, también a tus padres les costó conseguir empleo, a todos nos costó conseguir empleo y tenés que saber de que vas a tener que ir probablemente a muchos lugares, a muchas entrevistas. Entonces la clave es la perseverancia. Otra cosa muy importante que también explicamos, Juan, normalmente antes de empezar la feria, es que el primer empleo no va a ser el empleo de tus sueños.
¿verdad? No vas a tener un empleo de presidente o de gerente. Claro. O probablemente inclusive, Juan, hay que buscarlo, pero es difícil de que trabajes en la facultad que estudias, ¿verdad? Porque Claro. hay mucha gente que no viene y nos dice, don Enrique, yo estoy en el primero de informática, quiero trabajar en mi área. Estoy en el primero de contabilidad, quiero trabajar en mi área. Y le explicamos, mira, yo tengo gente recibida de contabilidad que hoy está buscando esta misma posición. Claro, fijémonos en los mayores, don Enrique. Uno se sube a un bol y más de una vez a mí me tocó que el que va conduciendo me dice que tiene un título universitario, pero que está haciendo eso. O sea, imaginemos si alguien que ya se preparó terciariamente está haciendo eso, imaginemos aquel que está debutando. Sí, así mismo, le explicamos eso, le alentamos, prohibido rendirse, así le despedimos, ¿verdad? Le recibimos prohibido rendirse y le decimos prohibido rendirse, le explicamos de que son pocas vacancias para tanta gente, pero que sobre todo venga, ¿verdad? Que participe. Lo que hay que decir es que así como hay buenas empresas, Juan, hay empresas buenas, podemos inclusive mencionar varias del sector de comida rápida, internacionales, cumplen todo lo que dice la ley, pagan más inclusive en muchos casos, y hay muchas empresas buenas, pero también hay de las que se aprovechan de la necesidad. Por ahí una de las ofertas principales que hay ahora para primer empleo son esas cadenas de comida rápida, donde uno hace de todo, ¿verdad? Desde cocinar hasta atender a la gente, llevar las cuentas. Es, digamos, multidisciplinario, don Enrique. Así mismo, la posición normalmente, por su nombre en inglés, se llama crew, ¿verdad? Es una posición de ayudante de cocina, cajero, atención al cliente. Entonces, para que el chico no se canse, digamos, la primera semana hace papa frita, la segunda semana hace tal cosa, y va rotando de tal manera que el chico aprenda todo, pero también, digamos, lo rutinario pues es lo que cansa. Entonces ellos lo tienen, están en la mayoría de los países del mundo. Entonces lo tienen bien medido, saben perfectamente qué hacer para que se tengan ganas. Otra vacancia normal tiene que ver con los operarios de fábrica. Hoy, digamos, queremos más industrialización para el país, pero un alto porcentaje de las fábricas prefiere gente joven que va a enseñar, que le va a enseñar su manera de trabajar, su política, y de esa manera también, fíjate que en la fábrica, en muchas, la persona tiene que hacer trabajo manual y tiene que estar parado, ¿verdad? Entonces se necesita también gente que pueda estar haciendo esa tarea. Otro sector que también contrata mucho tiene que ver con el de atención al cliente, ¿verdad? Pero aquí lo subrayamos, tienen que cumplir con todo lo que dice la ley. Tenemos gente en shopping, ¿verdad? Muchos jóvenes de primer empleo en shopping, tenemos muchos jóvenes también en locales comerciales, en tiendas de ropas, en diferentes lugares, ¿verdad? Pero sobre todo lo que hay que resaltar es eso, porque también tenemos casos en esta feria de chicos que nos vienen y nos lloran, ¿verdad? Así como estamos hablando hoy yo, Juan, viene un chico y te dice, señor, pasé súper mal, ¿verdad? Y ahí te cuentan su dura realidad. Estuve 30 días, le vendí a papá, a mamá, a una tía. Porque es ¿verdad? por objetivo, ¿no? Exactamente, es por objetivo. Estuve más de 8 horas, me decían que me quede más y yo me quedaba. Que la mayoría de los días hacía 12 horas y a fin de mes me pagaron 300.000 guaraníes, me pagaron 100.000 guaraníes, de tal manera a quién le vendieron, ¿verdad? Y dice, pagué pasaje 600.000, pagué comida 300.000 y en realidad me dieron solo 300.000, perdí como en la guerra. Pero no solamente la plata, Juan, sino que le sacan esas ganas de salir adelante, medio le frustran. Le dicen, mira, esto va a pasar, y ahí te hacen la pregunta, y esto ocurre en todas las empresas, y no, le decimos, ya no elijas las malas, pregunta siempre antes de trabajar si cumplen con el salario mínimo fijo, no que esté sujeto a vender algo, salario mínimo fijo, porque la ley dice de que si trabajas 8 horas todos los días, te tienen que pagar el salario mínimo. Y Juan, el nombre lo dice, hoy, esta semana estamos hablando del salario mínimo. Ese salario no alcanza, ¿verdad? No, para nada. Para nada Además no creo que alcanza. gana un 11%. Sí. Y de ahí ya a veces me pregunto también, ya que toca el tema, la pertinencia de continuar con un salario mínimo. Entiendo que hay países que no lo tienen por su sistema, ¿no? Acá tenemos un salario mínimo y todo gira alrededor de ese salario mínimo, pero muy poca gente lo gana. La mayoría o gana menos, ¿verdad? Ilegalmente, es cierto, o un poco más. Bueno, ese es un tema que lo venimos estudiando mucho, ¿verdad? Te voy a dar algunos números que duelen, ¿verdad? Sí. Solo 300.000 paraguayos, nuestra fuerza de trabajo es de 3.750.000 personas. Solo 300.000 paraguayos, el 9%, ¿verdad?
trabajan en empresas encima de 100 trabajadores. O sea, solo 300.000 paraguayos trabajan en empresas grandes. Esas empresas grandes son los que tienen buenos salarios. Y el resto, sí. los 3.500.000 personas, Enrique, ¿en dónde trabajan? Y trabajan en mediana y la gran mayoría en pymes. Entonces Sí. lo que ocurre es que empiezan con el salario y se quedan con el salario. Pero cuando vos avanzás, cuando vos ya tenés familia, ya tenés tu hijo, a lo mejor en el inicio, cuando tenés 18, 19, te sirve ese mínimo, ¿verdad? Porque es mínimo, dice su nombre. Pero después ya no sirve, ¿verdad? Ya no te da. 570.000 personas no llegan al salario mínimo. Muchas ellas jornaleras. ¿Verdad? Imagínate, 570.000 personas, el sector construcción 260.000, sector golpeado, antes tuvo 300.000, hoy tiene 260.000 y se les paga por día, el famoso jornalero. Entonces, sumando los días trabajados, no llegan a los 2.550.000, alcanzan 2 millones, 2.200.000, pero imagínate esas personas, ¿verdad? 400.000 personas, el 11%. De nuestros 3.750.000, el 11% gana salario mínimo. Si le vamos a poner entre un salario mínimo y menos de un salario mínimo, 600.000 personas, 200.000 más, ganan un poquitito más, ¿verdad? Que ya de alguna manera cuando viene el aumento, si va a venir, ya no les va a subir, pero todo lo alrededor sube. Ahora fíjate en estos otros números, 250.000 ganan entre un salario mínimo y medio y menos de 2 salarios mínimos. O sea, sí, nuestro grueso está menos de 2 salarios. ¿Cuántos ganan más de 2 salarios mínimo y medio? ¿Cuántos ganan más de 7 millones? Y el número duele. De nuestros ocupados, solo 170.000 ganan más de 100. Ocupados, digamos mensualeros, ¿verdad? Ajá. La gente que tiene un trabajo seguro, no el contratado, el independiente. Claro. Pero de ellos solo 170.000. ¿Cuántas cosas por hacer, no? Más de... Sí, realmente números que duelen, como dice usted. Quiero ir a un corte y después vamos a seguir hablando un poquito sobre nuestra realidad. Números que duelen, pero que son reales, don Enrique. Así y que hay que analizarlos para solucionarlo. Para ver qué hacer, claro. Corte y ya volvemos. Bueno, don Enrique me acaba de dar el número, o mejor dicho, el título para este capítulo de La Esencia. Números que duelen, pero son números reales con los que hay que trabajar. El gobierno que está por comenzar, don Enrique, va a tener demasiado trabajo, ¿no? Trabajo con respecto al trabajo. Sí, algo que lo venimos diciendo, ¿verdad? Y yo también las veces que puedo le digo a las nuevas autoridades, tiene que ver de que nosotros, el Paraguay ya no debe generar trabajo solamente de empleos mínimos. El Paraguay necesita industrializarse. El Paraguay necesita de que el empleo que vengan en las grandes empresas, ¿verdad? Y ayudar a las MIPYMES a que suban de categoría. Necesitamos que esas pequeñas empresas tengan más espalda, produzcan y vendan más. Y para ello tenemos que liberar un montón de burocracias, ¿verdad? Yo te decía, solo 300.000 paraguayos en empresas grandes. En esas empresas grandes son donde están los mejores salarios. Me decía esta semana pasada un empresario, me decía, Enrique, yo solamente quiero hasta 30 años. Y le digo, no, por favor, le digo. No sean a voz de esos que discriminan por la edad. Entrevistarle a todos porque a lo mejor te sorprende. Y ahí él me decía algo que es muy cierto, ¿verdad? Y me decía, lo que pasa, Enrique, cuando uno ya tiene más de 30, ya no le sirve el salario mínimo. Porque sí o sí ya tiene su cuentita, o está pagando su alquiler o su casa, o tiene ya familia. Entonces no le sirve, Enrique. Entonces toda la semana me está pidiendo ganar más y es una molestia, me dice. Igual le dije que no discrimine por la edad, pero es una gran realidad, ¿verdad? Entonces, al paraguayo promedio ya no le sirve el mínimo. Y eso al que tiene edad, familia. Perdone, y eso que 30 años es una edad de productividad. Por favor, ahí. Nomás. Claro. Imagínate cuando tenés 50 o 55, no ¿verdad? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos las excepciones. Nosotros hacemos ferias, así como hacemos la de primer empleo, hacemos también para 60, para 50. Y gracias a Dios, tenemos gente también que consigue empleo, pero necesitamos mejorar y todo empieza con la educación. Claro. Te voy a seguir tirando números. 600.000 personas terminaron solamente la primaria.
600.000 600.000 personas. personas solamente la primaria. Si redondeamos. Y que ahora ¿verdad? están en edad de laburar ya, digamos. Que están ocupados. Que están ocupados. Ya están trabajando. Claro. Aunque sea chamba tiene, ¿verdad? Lo que mide, digamos, el INE es de que por lo menos hayan trabajado por lo menos un día de la semana. Entonces puede ser una chamba. Pero 600.000 personas que tienen algún tipo de ocupación, digamos, solo terminaron la primaria. 1.300.000 personas solo terminaron la secundaria. Para 1.300.000 personas. Y pisaron la universidad 1.050.000. Nosotros ya tenemos que, digamos, tener números más finos para decir, necesitamos que la gente termine la universidad, pero vos me ayudabas, Juan, porque a lo mejor no te conviene terminar la universidad primero, sino recibirte con un título corto antes. Porque para la gente que no tiene mucho dinero en su bolsillo, tiene una alta deserción cuando estudia una carrera de 5 o 6 años, cuota cara de universidad, y si perdés el empleo, porque hoy nadie puede asegurar el empleo. Claro. Entonces, hoy el Paraguay adolece de mandos medios. Tener un problema en tu casa, necesitas un electricista, no hay, necesitas plomero, técnico de aire acondicionado. Especializados no hay. Y No responsables tampoco hay tanto, ¿verdad? Así mismo, fíjate, si me preguntas cuál es el sector de mayor generación de empleo por locales, yo te decía farmacia. Las farmacias llegaron a abrir, fíjate bien en este número, 190 locales, solo una cadena de farmacia en un año. En total abren 700 locales al año. Entonces, para cada farmacia se necesita un técnico superior de farmacia, no hay. Se comen entre ellos, ¿verdad? Hay un canibalismo. Todavía hay esa carrera técnico. que antes había idóneo de farmacia. Esa es la que Yo necesitamos. conozco muy pocos que estudiaron, que se recibieron de eso. La mayoría creo que lo aprende así de manera empírica, ¿no? Así mismo, y son 2 años nada más. Entonces, antes estudiaba 5 o 6 años, y esto no lo dice Enrique López, lo dice el BID, lo dice la OIT, lo dice el Banco Mundial en varios estudios, donde dice, cuando no tenés mucho dinero en el bolsillo, es recomendable tener primero una carrera técnica corta y después irte a la universidad. Claro que queremos que se vaya a la universidad, Claro. pero primero recibirte de técnico. Pero se promociona esa carrera, don Enrique. O sea, la gente en general conoce que hay una posibilidad de ser idóneo de farmacia en 2 años, por ejemplo, y trabajar y a partir de ahí después seguir la carrera de tus sueños. No, vos sabés que esa pregunta que me hace es fundamental. Hay un estudio muy interesante. De 2 estudios te voy a hablar. Y estos 2 son fundamentales para el empleo. Primer estudio, ¿cuánto tiempo o de cuántos empleos en esos 14 años de estudio te hablaron? Y con suerte te hablaron de 100 empleos. Y la mayoría es del trajecito, la mayoría es del abogado, de la profesora, del médico. Te hablan de todos esos estudios, ¿verdad? Pues no te hablan de los técnicos, del operario de fábrica. Entonces, la respuesta es no. Nosotros tenemos más. Fíjate, 100 nomás te hablaron. Y tenemos más de 22.000 empleos, digamos los básicos. Tenemos más, pero 22.000 nomás. Entonces, en la educación no te enseñan. Vos salís y no podés elegir lo que no conoces. Entonces no elegís. Ahora vamos a otro número que duele, Juan. Ajá. Fíjate bien en esto. Nosotros hicimos un estudio de caso en 3 colegios de la zona central. En esos colegios, ¿verdad? Preguntamos si tenían acceso a internet y ahí nos salió algo interesante. Porque para conseguir el empleo, hoy una herramienta fundamental tiene que ver conocer dónde es lo que están las vacancias. Y para conocer dónde están las vacancias necesita internet. Claro. Y si estás saliendo al mercado laboral, está en el tercero de la media, es fundamental saber si tenés o no internet. ¿Vas a tener o no vas a tener herramientas? Porque si no, tenemos que ponerte la herramienta para que consigas empleo. Y fíjate que muchos nos decían, don Enrique, compro paquetes. Sí. Y compro paquetes porque mamá, papá me da plata para mi recreo y yo no como. Sí. Imagínate el joven. Compra saldo, compra paquete. Sí. Y el joven pasa hambre, Juan. Sí. Pero se da cuenta de que es mejor estar conectado a no estar conectado. Le abre un mundo de oportunidades que si no tenés internet no llegas. Entonces ahí es donde nosotros hacemos las ferias presenciales. Convocatoria, digamos, por internet, por redes, pero feria presencial porque viene el boca a boca también. El que no tiene plata para internet igual nos viene. Si hiciéramos solo virtual, Juan, y le vamos a beneficiar a los que más tienen. A un sector. Al sector más pudiente. Pero a nosotros nos interesa también que aquel que está de rodillas pidiendo una oportunidad, aquel que a lo mejor no terminó el colegio, aquel que... Vamos a ayudarle también a los egresados, claro que sí, a los profesionales, pero a esos humildes, a esos que nadie le mira, a eso hay que ayudarle. El Paraguay no debe tener excluido, no debería tener olvidado.
Claro que sí, pero hay muchas ofertas de trabajos que se relacionen con las cuestiones virtuales, televentas, qué sé yo. Ahora hay un montón de posibilidades. Ese tipo de ofertas tenemos para los jóvenes, por ejemplo. Sí, nosotros en realidad la próxima semana tenemos una feria en una universidad, ¿verdad? Y nos pidieron justamente de ese sector, hablamos con la CISOF, con la Cámara de Software del Paraguay. Y fíjate en este número, Juan, que a lo mejor vos no sabés, tenemos 200 paraguayos que trabajan para empresas de Canadá y de Estados Unidos. Trabajan Para acá. empresas desde Paraguay. Ajá. Adivina cuánto es su salario. Encima de $4,000. Fundamental, programador, gente que sea programador. A lo mejor no tiene el título de programador, pero programa, sabe hacer software, programa en Java, en Oracle y tiene inglés. Claro. Y inglés, claro, tenés que comunicarte, tenés que escribir, te van a llamar, tenés que poder expresarte en inglés. Entonces, si sos programador de Java, Oracle, tenés inglés, por favor, seguinos, porque de acá a poco puede ser uno más de los 200 que ganan $4,000. Entonces vos tenés los empleos del futuro, ¿verdad? Claro. Por un lado tenés esos empleos hacia donde tenemos que irnos. Y ahí viene la pregunta, ¿nos estamos preparando para esos empleos? Para los empleos que van a tener buen ingreso, para los empleos que van a hacer salir adelante a la gente. Y nuestro desafío hoy, Juan, tiene que ver con la dicción. La gente tiene que expresarse correctamente. Claro. Muchos me dicen, hacerle estudiar inglés. Bueno, pero vamos a ayudar también con su castellano. Por supuesto. Y matemática. Tenemos que tener habilidad en matemática. Muchos hoy solamente quieren usar la calculadora, el celular. Le hace preguntas rápidas y ya no... Claro, no quiere hacer respuestas fáciles porque no está entrenado. Fíjate que el primer empleo, una fábrica coreana, ¿verdad?, con la que trabajábamos, nos hace un test de inteligencia matemática, una hoja, una hojita nomás, montón de operaciones aritméticas y bueno, en 1 minuto tenés que hacer la mayor cantidad. Los chicos se aplazan en eso. Ahí nos aplazamos todos. Ahí, bueno, pero tenés que Claro, volver claro, a esa claro, rapidez porque se necesita, ¿verdad? Si pasa algo, ¿qué hago? Se necesita esa... Claro. Ahora, las demandas laborales van a cambiar mucho de acá a Sí. poco tiempo, ¿no? Usted ve acá un canal, digamos, tradicional tendría un montón de gente aquí detrás de estas cámaras. Hoy todo es automático. Lo tenemos a un chico ahí que no lo vemos acá, pero que a control remoto está manejando estas cámaras. Es decir, la situación va cambiando. Sí. ¿Cómo estamos para enfrentar eso, don Enrique, en un país como el Paraguay? Bueno, necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más. Nuestro desafío es que el Internet llegue a todos los hogares, tener acceso, sobre todo en el sector rural. Es diferente la educación y el empleo en el sector rural que en el urbano. Necesitamos trabajar más con eso. Necesitamos preparar, digamos, para la domótica, la inmótica, necesitamos trabajar paneles solares, vamos a tener mucho. El Paraguay acaba de aprobar una ley en la cual una persona puede ofrecer servicios que tienen que ver con energía, ¿verdad? Paneles solares, todo eléctrico, necesitamos técnicos en ese tipo de máquinas. Necesitamos hoy los tractoristas, ¿verdad?, que eran uno de los empleos mejor pagados, van a ser suplantados por computadora, Sí, ¿verdad? El tractor ya se va a manejar solo, entonces ese tipo de empleo, atención al cliente en algún momento van a ser suplantados. Ojalá que acá mucho, pues tenemos mucha gente trabajando en esa parte, ¿verdad? Por los famosos chatbots, ¿verdad? Sí, van a ser suplantados, ¿verdad? Dios mediante dentro de 20 años, ¿verdad? Para que nos podamos preparar bien. Pero llega rápido. Pero llega rápido. Claro. El sector bancario, que es el que más rápido está. No, hoy en día el mejor banco es el que no te exige irte a su oficina, así lo manejas mismo. desde tu celular. Me quedan 30 segundos. Quiero que me recuerde esa frase, prohibido rendirse, y cómo la gente le sigue a usted, don Enrique. A ver, finalmente, 30 segundos. A vos que estás buscando empleo, a vos que te duele que te cierren las puertas, vos que ya te caíste, te levantaste, por favor, seguí levantándote. Prohibido rendirse. Todo lo bueno en esta vida requiere esfuerzo, perseverancia, dedicación, así que el empleo es igual. Vas a irte a lugares, se te van a cerrar las puertas, pero cada vez que te digan que no, vas a estar más cerca del sí. Prohibido rendirse, te pedimos nos sigas, Facebook, Twitter, Enrique López Arce, constantemente ferias de empleo. Prohibido rendirse. Muchas gracias por venir, don Enrique. Yo le agradezco por su tiempo. A ustedes, un gran placer. Don Enrique López Arce, hablando de números, hablando del primer empleo y hablando de todo un poco también de este universo tan cambiante como es el tema laboral y tan importante, por cierto. Hasta la próxima.